En línea con Enrique Fernández. En línea con Enrique Fernández. Bueno, hoy es lunes, señores. El día 2 de la Semana Santa. Porque ayer fue Domingo de Ramos. Y ya hoy entramos en la recta, ¿no?, de esta semana, que naturalmente a nivel de labores para el pueblo católico de la República Dominicana es hasta el viernes. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Y a veces hasta el jueves al mediodía. Después de ahí viene el asueto espiritual. La gente a las iglesias, otros a las playas, otros a los hoteles. Bueno, y muchos que se quedarán en la ciudad, naturalmente, porque hay una crisis económica, hay lo que se llama una cuenca, que es más grande que la cuenca del Caribe, que va a impedir que mucha gente, ¿verdad?, no haga travesía larga, aunque la gente siempre sale. Tenemos un programa cargado con muchas informaciones políticas, religiosas, del ambiente internacional, y es una presentación del Banco de Reservas, que es el banco de todos los dominicanos, el invencible Banco de Reservas de la República Dominicana, y también de la SIGBOAR, una empresa de generación eléctrica que inyecta energía limpia al sistema eléctrico nacional y siempre preocupada con el medio ambiente. Eso sí es verdad. Así que vamos a ver, porque tenemos noticias importantes. Pero primero hay que lamentar la muerte de Héctor Rizek, una figura de primer orden de San Francisco de Macorís. Yo lo conocí a él hace muchos años, porque yo soy de allá. Y naturalmente visitaba de vez en cuando yo la casa de Salomón Rizek, que estaba frente a frente a Ibis Radio de San Francisco de Macorís, cuando yo laboré en esa empresa. Bueno, y jovencito al fin, siempre saludaba a don Salomón Rizek y a don Héctor. Así que vayan las condolencias a la familia Rizek, a sus hijos y a todos los que han formado una tremenda compañía en varios negocios que ponen de relieve el empuje de San Francisco de Macorís, especialmente los deportes y el cacao. Don Héctor fue un gran hombre, un hombre serio, trabajador siempre. Vamos a poner el video de Leonel Fernández hablando de las bondades de Héctor Rizek allá en San Francisco de Macorís. Adelante. Bueno, don Héctor fue una persona primero muy influyente en el ámbito empresarial, sobre todo en esa región del Cibao. Ahí donde yo lo conozco, cuando empiezo como profesor de la UAS en San Francisco de Macorís. Nos veíamos con frecuencia, incluso la mamá de Omar, que era la Bacoa, se quedaba en la casa de don Héctor. De manera que hasta cierto punto Omar es el resultado de esa vinculación que viene con don Héctor en San Francisco de Macorís. Con lo cual quiero decir que hay una relación personal muy cercana, siempre. Don Héctor, una persona bondadosa, solidaria, se vinculaba con todos los sectores, una persona de respeto y de referencia. La gente que tenía dificultades, vamos a consultar a don Héctor, siempre era así. Y él, en un momento de mucha dificultad para mí políticamente, convocó una rueda de prensa y él me pidió sentarse a mi lado para que se viera el respaldo que nos estaba brindando lo que estábamos haciendo. Para un empresario, eso era algo de mucho riesgo, porque no sabía cómo el gobierno de turno podía reaccionar. Pero él fue en eso tan valiente, entendía que mis convicciones eran las acertadas y asumió ese riesgo por mí. De manera que yo tengo motivos múltiples por los cuales él tiene un gran afecto y una deuda moral con él. De manera que el país ha perdido aún una personalidad de mucho peso moral y de gran reconocimiento en el ámbito empresarial y familiar. Eso es lo mismo. Bueno, estaba Leonel Fernández, amigo personal de esa familia, dándole el pésame, ¿no?, por la muerte de don Héctor Rizek, allá en San Francisco de Macorís. Procedente de San Francisco de Macorís, nunca abandonó esa zona, porque ahí estaban todas las empresas, tanto de cacao, deportes, bueno, está todo por allá.
Así que vayan nuestras condolencias. Bueno, pues me gustaría hablar de temas políticos, porque esta es una semana de asueto prácticamente, pero la política siempre está vigente y naturalmente alrededor de figuras. Miren, el caso de Gonzalo. Vamos a hablar del caso de Gonzalo. Y vamos a hablar un poquito también de Jaime David Fernández Mirabal, que le ha hecho una crítica demoledoras al presidente Leonel Fernández. Inmerecida. Porque la verdad es que el tratamiento de Leonel hacia Jaime David siempre fue de distinción, siempre fue de respeto. Es más, voy a comenzar con este tema adelante, para después meterme en unas coordenadas de la gran conspiración que están envueltos PRMistas y PLDistas para evitar que Leonel gane en la primera vuelta. Pero vámonos con lo de Jaime. Miren, cuando Jaime David fue escogido vicepresidente de la República para acompañar a Leonel en el 96, Jaime no estaba en la lista de los elegidos de Leonel para que lo acompañara. Él no estaba. Entonces, la lista la encabezaba, que la oí yo cuando lo hicieron, Freddy Veras Goico. Era la persona que Leonel quería que lo acompañara como vicepresidente. Yo recuerdo que las encuestas estaban bien pegadas, porque estamos hablando de enfrentar a José Francisco Peña Gómez en esa época. Y surgió la idea a Danilo Medina de recomendar a Jaime David para que acompañara a Leonel, porque Jaime tenía un gran liderazgo por la zona de Salcedo, Villatapia, La Vega, y además el nombre de la familia Mirabal, que jala mucho para una campaña electoral. Pero había un problema también de que pensaban que Balaguer iba a objetar esa candidatura, porque siempre se ha ligado de que Balaguer estuvo detrás de la muerte de la Mirabal, injustamente, porque no es así. Pero como trabajó con Trujillo, querían pegarle ese muerto a Balaguer. Y pensaban que Balaguer tenía rencor con esa familia Mirabal, y no era así. Pero hubo unos arreglos, visitaron a Balaguer, Balaguer dijo que no había problema. Bueno, se eligió a Jaime David porque Danilo pensaba que con el arrastre de Jaime podía inclinar la balanza en el Cibao a favor de Leonel Fernández. Y yo creo que fue así, le agregó unos cuantos miles de votos. Y quizás eso fue la diferencia. Bueno, pues nada, Leonel, como Danilo era el principal armador de esa campaña electoral, complació a Danilo. Ahí comenzó Leonel Fernández a tratar a Jaime ya de otra manera. Bueno, y lo aceptó, y Jaime hizo un gran trabajo, déjeme decirle, como vicepresidente de la República. Él era una figura desconocida quizá en el Distrito Nacional, pero un líder por allá por el Cibao. Se gana la presidencia y bueno, y Jaime estaba ahí trabajando, pero decidió también participar como candidato, porque Leonel dijo que no se iba a reelegir. Entonces, él era favorito, porque hay que decirlo, en esa época, para encabezar la boleta electoral del Partido de la Liberación Dominicana, y tenía muchos dirigentes a su alrededor, importantes del gabinete de Leonel. Pero Leonel parece que tiene un compromiso más grande con Danilo Medina,
y apoyó a Danilo Medina en la interna, que era por organismo dentro del PLD, y ganó Danilo. Perfecto. Entonces, parece que Jaime tenía esa como guardada contra Leonel Fernández, porque no fue apoyado por Leonel en esa época, pero Leonel nunca le retiró la amistad a Jaime David, siempre lo respeta, y yo pienso que todavía lo sigue respetando, porque Jaime es una persona agradable, tendrá su defecto, que otros lo dicen. Yo no me llevo de esos rumores, pero hay gente que cree muchísimas cosas de él, pero yo no le doy mente a eso. Lo importante de este caso es que en esta lucha interna que tiene el PLD, parece que hay un plan bien trazado. Y ese plan es precisamente, como dicen las encuestas, impedir que Leonel Fernández pueda ganar en la primera vuelta. En ese contexto, Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados, tiene a Pacheco, póngalo ahí para verle la sonrisita a Pacheco. Alfredo Pacheco es el enlace con Gustavo Sánchez. Lo buscaste, tú no lo tenías ahí, muchachos, eso ahí. Pacheco y Gustavo Sánchez son los enlaces para impulsar a Gonzalo Castillo de parte del gobierno. Parece que el gobierno ha estado inyectando algunas ideas renovadoras y están utilizando a Pacheco para evitar, ya quítame ese hombre de ahí, que Leonel gane en la primera vuelta. Entonces, Danilo piensa que Gonzalo llevará al PLD a un 17%, eso es lo que piensa Danilo, para poder provocar una segunda vuelta. Porque ahora la única forma quizás de evitar una segunda vuelta es si el PLD saca una buena puntuación. De lo contrario, Leonel Fernández ganaría las elecciones en primera vuelta. En segunda vuelta, ellos piensan mandar a votar por David Collado, que sería el elegido dentro del PRM. Ahí definitivamente hay un acuerdo con la familia Vicini. Familia Vicini son los que seguro están detrás de la candidatura de el señor David Collado. El acuerdo, óigase bien, contempla sacar de la cárcel a Gonzalo Castillo. No sacarlo, pero en el juicio de fondo que se está llevando, o que se va a llevar con la cuestión esta de Calamar, podría ser favorecido y salir ya prácticamente del hoyo en ese arreglo. Entonces, hay otro personaje que entra en esta jugada, que es Charlie Mariotti, que aspira a ser candidato del PLD. Dicen que Charlie Mariotti tiene un acuerdo con el gobierno a través de la sociedad que tiene con Antonio Espaillá y el programa El Sol de la Mañana, naturalmente con parte del elenco, se habla ahí de Martínez Pozo. Entonces, el caso de Jaime parece que es un peón en este juego y por eso criticó de la forma tan despiadada a Leonel Fernández. Por eso Gustavo Sánchez también critica a Leonel, porque es una combinación que hay cuando juramenta gente del PLD, pero no critica cuando el PRM juramenta gente del PLD. O sea que cuando Leonel juramenta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, el amigo Gustavo Sánchez se queda callado, pero
Digo, habla, pero cuando el PLD juramenta dirigente del PLD, el PRM, entonces ahí no dice nada. Entonces, dicen que el gobierno dio recursos a Gustavo Sánchez en las elecciones pasadas. ¿Ustedes recuerdan? A diputado y operó en contra de Abel Martínez. O sea que hay una situación de una conspiración que por lo menos ya se sabe lo que va a pasar, de que el gobierno o parte del gobierno, no creo que Luis Abinader esté en eso, pero hay una parte que está maquinando a ver cómo inflan al Partido de la Liberación Dominicana para posesionarlo, ¿verdad? Inyectándole suero para que pueda crecer e impedir que Leonel Fernández se vaya en la primera vuelta. Pero parece que del lado de la Fuerza del Pueblo piensan diferente. Van a arreciar entonces, porque esta es una lucha de supervivencia. La suerte que comenzó temprano. Esta es una lucha que ya pienso yo que el único perjudicado en esta situación sería Francisco Javier García, que luce como que puede ser un candidato ganador dentro de la fila del PLD. ¿Qué haría Francisco Javier si este plan que tiene el gobierno se cuaja? Bueno, yo me imagino que Francisco Javier tendría que hilar fino, mirar cómo se mueve la situación adentro, porque la verdad es que hay un interés de impedir el triunfo de Leonel Fernández de parte de un grupo que no es la mayoría, que la encabeza Danilo Medina, Gonzalo, que está renuente, pero Gonzalo hace lo que diga Danilo. Gonzalo lo que le interesa es que lo saquen de la cosa esa que está metido, que quizá lo metieron a él ahí sin él saber, y cayó en el gancho y no lo pensó en ese expediente, que es lo que le perjudica. Entonces, este es un lío de estrategias. Ustedes verán que en las próximas encuestas verán alguna variación de números, porque también se va a manejar en eso, de ir posesionando una teoría sobre este caso. Pero para que ustedes vean lo que le dijo Jaime David, vamos a poner el video donde Jaime David acaba prácticamente con la figura de Leonel sin mencionarlo. Vamos a ver. Un líder no es el que dice lo que los otros quieren oír, porque eso es populismo. Un líder es el que construye una idea y sale a convencer a otros de esa idea y lo logra. Cuando Juan Bosch fundó el Partido de la Liberación Dominicana, se dedicó a formar líderes. No se dedicó a salir a buscar como ave de carroña dirigentes del antiguo PRD para llevarlo al PLD. No, se dedicó a confiar en un nuevo liderazgo con formación política para poder hacer buenos gobiernos. Y por eso el PLD pudo hacer buenos gobiernos, porque tenían líderes formados en la escuela de Juan Bosch. Así es que yo rechazo tajantemente la actitud de ave de carroña que tiene lo de la FUPU, de andar queriendo conquistar a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es liderazgo. Bueno, pues ahí está. Jaime le dice ave de carroña. No sé de dónde sacó esa cosa, será de España, ¿verdad? O no sé. Ave de carroña a Leonel Fernández. A Leonel. Un hombre tan serio que le tiene tanta... Ponme una foto que tengo ahí de cuando Jaime David estuvo enfermo, que Leonel fue a visitarlo, porque Leonel es amigo de Jaime. Por eso es que mucha gente se ha sorprendido. Pero ahí está Leonel Fernández, Jaime en una cama, creo que fue en la época del COVID, no sé, que Jaime estaba muy enfermo,
Y el primero que fue a visitar a Jaime fue Leonel. Y este señor le dice a Leonel que es una ave de carroña. Bien, gracias por la foto. Entonces, Leonel le contesta a Jaime David Fernández Mirabal en una juramentación multitudinaria en Salcedo, que es la zona de Jaime David. Él es de Conuco, Salcedo, y allá se le metió Leonel y prácticamente desguabinó al PLD. Vamos a ver la juramentación, adelante. Juran ustedes ante Dios, por la patria y por su honor, incorporarse a las filas de nuestra organización, la Fuerza del Pueblo, para trabajar de manera incansable en favor de nuestra democracia, la defensa de la Constitución y la promoción de la paz, el progreso, la prosperidad y el bienestar del pueblo dominicano. ¿Juran ustedes? Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premie por ello. Bienvenidos todas y todos a su nuevo gran proyecto, la Fuerza del Pueblo. Bueno, esto ha trascendido tanto que yo veo una declaración que hace Félix Elías allá en Nueva York, que dice otra cosa de Jaime, aunque yo no la comparta, pero bueno, son de las cosas que están. Vamos a ver este comentario que este muchacho, periodista, indignado, bueno, pues dice, saca y vamos a ver, adelante. Y este video va para los más jóvenes, que no conocen la historia de Jaime David Fernández Mirabal. Jaime fue candidato a la vicepresidencia de la República en el año 96 con el doctor Leonel Fernández. Antes había sido senador 2 veces por la provincia de Salcedo, de las cuales una tuvieron que ir a rogarle a Balaguer para que le reconociera su senaduría de Salcedo, porque ya la había perdido. Pero Balaguer, como era una familia de las Mirabal, le dio el triunfo a él. Él sabe que él perdió la última vez que él fue senador por Salcedo, él la perdió. Y su mamá tuvo que ir con él a hablar con Balaguer. Posteriormente, como tenía una buena imagen y era apellido Mirabal, Leonel Fernández lo llevó como candidato a la vicepresidencia de la República, la cual ganó por el apoyo del doctor Joaquín Balaguer. Posteriormente hubo un ciclón en Santo Domingo, la República Dominicana, donde el este fue muy afectado. Y Leonel Fernández lo nombró a él para que se encargara de estructurar y resolver los problemas ocasionados por el ciclón. Fue un fracaso total. Tanto así que de ser una persona de una importancia trascendental pasó a ser totalmente desconocido. Tanto así que entonces en la próxima elección lo quitaron como candidato a la vicepresidencia. Fue ministro de Deporte. En el Ministerio de Deporte se encargó de talar todos los árboles del Centro Olímpico y lo vi yo con un grupo de locas en el Centro Olímpico. Andaba con un grupito de muchachos que juegan voleibol, del sexo opuesto, o sea, gay, de lo cual él es un gay, es reconocido por la comunidad LGTBI, y de eso se encargó en el Ministerio de Deportes. Inclusive conseguía rangos, según dicen las malas lenguas, por eso. Entonces, este señor, que ha sido totalmente una vergüenza, se da el lujo, porque Leonel Fernández fue allá a juramentar unos dirigentes que abandonaron el partido del PLD, salta con un irrespeto hacia Leonel Fernández, una persona que lo distinguió, que lo ha tratado con finura, para tratar de lograr un liderazgo que él ya no tiene, porque todo el mundo sabe cuáles son sus afecciones personales y que él pierde la razón. Ya un viejo verde en eso. Esa es la pura verdad de Jaime David. Entonces, antes de hablar de Leonel, que lo único que hizo fue favorecerlo política y personalmente, no obstante todos sus problemas personales, habla peor de él que de Leonel. Y este video va. Bueno, le bajó duro el señor Elías.
Algunos conceptos yo quizás no lo comparta, pero eso es parte del engranaje político. Porque el que tira piedra no puede esperar, ¿verdad?, que le tiren bizcocho, florecitas. Siempre aparece gente que saca algo. Que naturalmente yo respeto a todos, no tengo problema con eso. Y naturalmente también soy amigo de Jaime David. Respeto lo que él es, ¿verdad? Y lo que puede hacer, qué sé yo, a mí no me importa eso. Él cada vez que me ve a mí me saluda con mucha distinción, y eso es verdad. Él es una buena persona, pero parece que está, no sé, quién lo ha convencido para dar un paso tan extraño en el ocaso de su carrera política. Bueno, me imagino que estos comentarios podrían ser de muchos análisis. Miren, 30 de marzo, el gobierno suspende el tradicional desfile del 30 de marzo que se iba a celebrar en Santiago. Pero yo no sé por qué esperaron a última hora para decir que no hay dinero. Primero porque se estableció la logística del desfile, que lleva un gasto enorme, montar toda esa tarima y después por aquí, que todo estaba montado, hasta los camiones de los guardias devolviéndose después. Como quiera se gastó un dineral, porque me imagino que esas empresas invirtieron tanto dinero en el montaje de todas esas tarimas, tienen que pagárselas, porque quizás hay que pagar la mitad antes, ¿verdad? Entonces el gobierno, en una medida como extraña, dice, bueno, vamos a suspender el desfile porque no tenemos recursos económicos. Pero eso después que está todo montado. Parece que con las críticas que se ha hecho en el país con esto de las medidas que tomó el gobierno o que piensa tomar sobre los combustibles y una serie de restricciones, el gobierno se apretó y dijo, no, espérate, vamos a suspender esto, porque la verdad es que hay que dar una connotación de que estamos, ¿verdad?, mejorando los recursos, y naturalmente no se dio el desfile de Santiago. Ponme ahí lo desbaratado que están las tarimas y eso, y la gente quejándose porque lo dejaron con la carabina al hombro. Vamos a ver. Ya comenzaron a desmontar toda la tarima que ya estaba montada al 100% para el desfile de mañana lunes, y que hoy comienzan a desmontar porque ya esto ha sido cancelado. Comenzaron a desmontar toda la tarima que ya estaba montada al 100% para el desfile de mañana lunes, y que hoy comienzan con el moño hecho. Parece que iba a ser un desfile grandioso, pero se suspendió por falta de recursos económicos. Bueno, pues estamos en línea con Enrique Fernández desde nuestra plataforma de YouTube. Yo regreso en breve con más informaciones, no se aparte. En línea con Enrique Fernández. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Somos Seaboard, energía limpia. Seaboard inicia operaciones en el país bajo el nombre Transcontinental Capital Corporation. A esta le siguió en el año 2000 la Estrella del Mar de 72 megawatts a Fuel Oil, que obtuvo la tercera licencia ambiental otorgada en el país, y la Estrella del Mar 2 de 108 megawatts en el 2012, que opera tanto con gas natural como con Fuel Oil, reduciendo sustancialmente su impacto al medio ambiente con ciclo combinado de hasta 10 megawatts. Luego de 32 años, Seaboard instala la Estrella del Mar 3, un ciclo combinado 100% a gas natural, fabricado por Siemens, con un sistema BESS de baterías con eficiencia 15% mejor que la de la próxima unidad, más eficiente, que ha sido múltiples veces galardonada por su novedosa tecnología. Somos Seaboard, energía limpia. En línea con Enrique Fernández. Bueno, pues que aquí estamos, señores. En línea con Enrique Fernández. Caramba. Aplaza el conocimiento de medida de coerción contra fiscal Aurelio Valdés Alcántara. Esto es un escándalo que hay en el Ministerio Público. Porque se han filtrado cosas. Yo no sé qué raro, qué cosa tan rara que pasa en los últimos tiempos en el Ministerio Público, que a veces filtran hasta los expedientes y trae como consecuencia críticas. Por ejemplo, en este caso, vemos cómo ha trascendido ya, porque es un escándalo. Aunque usted no quiera creer, es un escándalo. Pues estamos hablando de la Procuraduría General de la República. Miren lo que dice Catherine Hernández sobre este caso del señor Aurelio Valdés Alcántara. Vamos a ver. Recuerde que usted no solamente tiene que ser, o esto es un adagio, no se trata solo de ser la esposa del César, sino de parecerlo. Entonces, acá, si hay un ruido interno que surja y que después se demuestre que desde el Ministerio Público fiscales están cobrando coimas, están cobrando, pues por supuesto esto desarticula, genera mucho ruido y es muy complicado para los que llevan adelante procesos de corrupción, que están ahí pescando el tuétano, que son horas y horas y horas de trabajo, buscando expedientes, armando casos, etcétera. Qué bueno que uno de sus propias filas pues haya participado en esto. Entonces, parece que Jenny Berenice y su equipo se dieron cuenta, le pusieron un gancho a este joven Aurelio Valdés Alcántara, y ya veremos, porque suele pasar, y Federico, Nelson y Héctor saben de esto, suele pasar que cuando cae uno, o caen varios, o se empiezan a saber cosas del sujeto acusado en cuestión. Cosas que todo el mundo lo sabía. No se lo sabía todo el mundo que ese tipo estaba en eso. Empiezan eso cuando, sí. Y así es que funciona la cosa. Bueno, a este señor, ojo, tienen que respetarle su derecho, él tiene que pasar por un proceso. Pero de momento el propio Ministerio Público lo acusa, lo investiga por soborno, un caso de corrupción desde la Procuraduría especializada contra los delitos. Bueno, esta es una acusación grave. Lo primero es que Catherine Hernández dice que eso lo sabía todo el mundo. Y llegó, parece, a oído de la Procuraduría, a la Procuradora General de la República, y dice que le tiró un ganchito y él cayó. Para que ustedes vean cómo que está la cosa por ahí. Pero el señor Alcácer, que es un abogado muy letrado y además muy pendiente de cómo se mueve la justicia, bueno, él pide paciencia
porque no es bueno desacreditar la justicia, porque parece que a él le pidieron una opinión y él está defendiendo casos de corrupción. Y él dice, bueno, yo no puedo meterme en este caso si estoy defendiendo a alguien que lo han acusado también de lo mismo, de soborno. Vamos a ver lo que dice Balcácer. Es que ahora quieren satanizar al Ministerio Público porque ese fiscal era parte de los grupos que investigaban los presuntos casos de corrupción. Y no debería. Eso es una iniquidad. Es una iniquidad porque si no se denuncia es malo. Y si se denuncia y se procede, entonces es peor. Porque así es que actúa el subdesarrollo. Doctor, ese es el problema. Entonces pierden credibilidad los casos en cuya investigación participó este fiscal. Otros casos de gran notoriedad. Independientemente, no, es que el hecho de que ese fiscal esté siendo hoy día investigado y traducido a medida coercitiva, de una u otra forma, yo particularmente no puedo tomar ese evento para yo defender a los casos de corrupción que estoy llevando a cabo. No, porque eso es aquí que se debate, aquí. Tanto el caso de Intran como el de Jean Alain. Eso en modo alguno sería un oportunismo de mi parte, procurar asirme de ahí para escapar a un tema de una acusación. No, eso es un tema muy serio. Y es seria también la defensa que estamos haciendo en ambos escenarios. ¿Usted cree que pone en tela de juicio el sistema? ¿Pone en tela de juicio el sistema o lo quiebra el sistema? ¿Ese tipo de... No lo quiebra en modo alguno, simple y llanamente. Si se demuestra que él fue un infractor, bueno, le queda el camino de ser redimido luego o ser absuelto, por eso en modo alguno. Eso es un fenómeno donde hay entes investigadores, eso es propio. Eso se da aquí en otras latitudes. Eso es normal. Gracias. Bueno, yo pienso que lo que hay que parar esas filtraciones. Aquí hay mucha gente que se ha hecho de dinero porque consigue ese tipo de informaciones y contamina cualquier decisión, contamina el juicio. Miren, pues, Danilo Medina, presidente del PLD, bueno, pues le hace críticas contundentes a Luis Abinader. Vamos a ver. El PLD le presentó un pliego de medidas que deben tomarse, en la que el sacrificio se comparte. Porque en tiempos de crisis, el más sacrificado tiene que ser el gobierno. Y no hemos escuchado ninguna medida, yo no conozco el plan que tiene el gobierno para enfrentar esta crisis. El PLD sí le presentó un plan que ojalá lo estudien, lo lean y apliquen lo que corresponda que ellos pueden hacer. Pero no le pueden pedir y echarle todo el sacrificio al pueblo cuando el gobierno no se sacrifica en nada. ¿Hasta dónde debe sacrificarse el pueblo de acuerdo a lo que dice el gobierno? El gobierno no tiene capacidad, el pueblo no tiene capacidad para sacrificarse. Pero el gobierno tiene toda la capacidad para sacrificarse. Nosotros le pedimos que presentara un plan de austeridad en la que disminuyera notablemente el gasto del gobierno y que no le tirara toda la carga al pueblo que ya no puede más. Porque aquí nos están subiendo los precios, ahora los precios vienen subiendo, han subido en los años de gobierno del PRM, cerca de 80% básicamente en los productos de primera necesidad. ¿Ha sido incapaz el gobierno de manejar esta... Bueno, crítica contundente, señores, de Danilo Medina, que tiene que hacer para que el PLD suba, ¿verdad? Tiene que maniobrar, porque la verdad es que la situación es un poco difícil. Y más con todos estos planes que se han denunciado para impedir que Leonel Fernández gane en la primera vuelta. Miren, pues, el señor Juan Uvieres, que hacía mucho tiempo que yo no veía a Uvieres. Me alegro mucho de verlo porque decían que él estaba muy mal de salud, pero yo lo veo muy bien ahí, gracias a Dios. Bueno, le da un buen consejo a la amiga Farideh Raful. Ellos se conocen muy bien. Y le dice a Farideh, el señor Uvieres, Farideh, deja de joder. Vamos a ver. Primero decirle a Farideh que quiera beber romo, que lo deje beber romo tranquilo. El que quiera rezar, que rece. El que quiera estar en familia, que estén en familia. Yo llamo a la gente a que haga un recogimiento, pero no obligo a nadie. Yo conozco esta sociedad.
muchos accidentes se producen. Claro, que salgan con prudencia, a nuestros compañeros que bajen la velocidad, a eso yo los llamo. Pero Farideh, que deje de joder, y el que quiera beber romo, que beba romo, el que quiera beber cerveza, que beba cerveza. Y lógicamente el Viernes Santo, por un asunto de tradición, que la gente lo respete. Gracias. Bueno, yo pienso, señores, que tremenda papa caliente, porque Farideh quiere repetir las mismas medicinas del año pasado. Miren, no hay una forma de usted impedir un teteo. No hay forma. Al menos que usted asalte una playa, asalte un recinto y se quede ahí con un tanque de guerra. El que está en eso no le importa nada de eso. Los llamados teteos. Porque hay un grupo de tigres que son los que hacen eso. Y gente ligada inclusive a estupefacientes, que van a fumar y a endrogarse la noche entera. Es un problema. Hay un desafío de las autoridades que no van a permitir ningún exceso. Yo estoy de acuerdo que no lo permitan, pero eso tiene su moderación y tiene su zona también. Porque ¿qué le importa a uno que una persona tenga un río bañándose y empiece a bailar? Es un problema de él. Eso no le hace daño a nadie. Cada quien es responsable de sus hechos. Ahora, la garantía de las carreteras, ahí le corresponde al gobierno. Cualquiera que esté borracho, sáquelo de la vía y métalo preso. Estoy de acuerdo con eso. Porque no se puede manejar borracho. Pero despreocúpense, que la cosa no va a ser como años anteriores, porque la crisis económica que está pasando el país es muy fuerte. Miren, pues, esta es una presentación de Banreservas, que es el banco de todos los dominicanos, el invencible banco de reservas, y también de la SIGBOA, empresa de generación eléctrica que inyecta energía limpia al sistema de la República Dominicana. Vi unas críticas de Milton Rey Guevara, que está muy preocupado. Me llama la atención que todo esto que dice Milton Rey Guevara sobre la República Dominicana. Vamos a ver, adelante. Para advertir al país y al gobierno nacional de un hecho que puede ser profundamente grave. Si la República Dominicana vuelve y se adhiere a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el sesgo intervencionista que tiene esa Corte, que tuvo el tupé de decirle a la República Dominicana, violando los principios fundamentales del derecho internacional privado y del derecho internacional público, que señalan que el otorgamiento de la nacionalidad de un Estado es competencia soberana del mismo. Y esa Corte le dijo a la República Dominicana que eliminara el ius sanguinis y que prácticamente dejara el ius solis abierto, no con las atemperaciones que tiene actualmente. Esa Corte, con esa decisión, se constituyó en enemiga de los dominicanos, de la República Dominicana. Y eso sería traicionar no solamente a Duarte, a los trinitarios y a la nacionalidad dominicana, sino también al gobierno y al presidente Luis Abinader, que ha sido un defensor como ninguno de la soberanía nacional con relación a ese tema que todos conocemos, porque ha adoptado decisiones trascendentes para tratar de mantener la nacionalidad dominicana. Si eso se diera, que yo creo que no se dará mientras Luis Abinader sea presidente de la República, y espero que el que sea que lo sustituya no lo haga, tendrá a este pueblo de pie. Y si nosotros tenemos que salir a las calles acompañando al pueblo dominicano ante una lesión grave que sería cercenar la nacionalidad dominicana,
a pesar de nuestros años y de nuestras dolencias ya de ancianos, estaríamos enfrente de eso, pero no solamente nosotros, el pueblo dominicano. Eso sería una afrenta a Juan Pablo Duarte, porque ellos se han convertido en enemigos de la nacionalidad dominicana cuando nos quieren imponer un determinado régimen de nacionalidad contrario a lo que es el derecho internacional, que asegura que el Estado tiene soberanía plena para decidir su modelo de nacionalidad. O sea que Cancillería debe de existir, magistrado. Bueno, excelente reflexión del jurista y tremendo jurista. Es presidente del Tribunal Constitucional. Miren pues, Miguel Vargas Maldonado, que estuvo en la funeraria despidiendo a Héctor Rizé, bueno, dio una declaración donde él dice que hay que mantener el equilibrio. Esto quiere decir con las candidaturas independientes. Vamos a escuchar a otro líder político, Miguel Vargas Maldonado. Fíjate, en primer lugar quiero, precisamente por el motivo que estamos aquí en esta funeraria, dando la condolencia a la familia Rizé por la partida de don Héctor Rizé, un gran empresario, pero un gran ser humano, un gran dominicano, un gran promotor de la industria del cacao. Sí, ciertamente nosotros, nuestra primera posición con respecto al tema de las candidaturas independientes es que entendíamos que no debían ser anuladas, sino reguladas, porque eso contribuye a la democracia del país. Yo creo que hay que dar oportunidades desde los partidos políticos y desde no los partidos políticos a que personas que tengan la disposición, que tengan la formación, que tengan las condiciones para ser candidatos a determinadas posiciones puedan hacerlo, sin limitarnos solamente a los partidos políticos. Y le habla una persona que preside un partido y que entiende que debe regirse a través del sistema partidario, pero que las candidaturas independientes se le debe dar apertura dentro del marco de unas regulaciones, de normas establecidas que evidentemente rija la Junta Central Electoral. Bueno, estaba Miguelito, serio, estaba Miguel ahí, con estas declaraciones. Bueno, ¿y cuáles son las nuevas críticas a las nuevas botellas? Que yo no sabía. Yo no sabía que eran tantas botellas grandes, eran botellones, tanques, ¿verdad? En el gobierno, porque ha salido ahora unas críticas en contra de esta modalidad que tiene el gobierno de utilizar las pensiones solidarias que se la están dando a mucha gente que nunca en su vida han trabajado en el Estado. Sin embargo, el gobierno pide sacrificios. Vamos a ver. Ahí hay hasta mujeres de converos y mujeres de artistas que nunca en su vida cogieron un lápiz en el Estado Dominicano. Y gente inclusive que fue votada por conducta deshonrosa. Y dirigentes de campo y de todo. Como hay uno que apenas sabe escribir, que yo conozco, y tiene una pensión solidaria. Yo creo que es un asunto de dignidad no ir ahí. Así que ese no es ningún logro. No es ningún logro haber elevado un 44%, al contrario, eso debiera ser objeto de investigación. A ver hasta dónde un gobierno puede discrecionalmente, cuando no ha atendido las pensiones legales, subir en un 44% la pensión a compañeritos y madre y tía, porque yo conozco como 3 madres de funcionarios, gente coño que viajan hasta Dubái con pensiones solidarias, que no completaron ni los años cronológicos, ni los años de trabajo, y otras que ni siquiera trabajaron ahí. Entonces no es ningún logro, María Fadón y señor Rosa, eso no es ningún logro. Logro es transparentar y demostrar que todo ese aumento cumple, cada una de esa gente cumple con los requisitos limitativos que establece la ley. 2 cosas donde ustedes ven cómo anda la vaina. Cómo anda la vaina. El contrato no aparece, el otro y traducimos por mal lo que es por bien, lo que es la prueba del incumplimiento y de la violación del estamento jurídico que nos rige. Bueno, pues bajando un poquito el tono, porque la cosa está dura y curvera en estos días de Semana Santa.
Vamos a escuchar el mensaje del Papa, precisamente en el día de ayer, que se inició con el Domingo de Ramos, la Semana Mayor. Adelante. All'inizio della Settimana Santa siamo più che mai vicini con la preghiera ai cristiani del Medio Oriente che soffrono le conseguenze di un conflitto atroce e in molti casi non possono vivere pienamente i riti di questi giorni santi. Proprio mentre la Chiesa contempla il mistero della passione del Signore, non possiamo dimenticare quanti oggi partecipano in modo reale alla sua sofferenza. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue. Bueno, ahí estaba el mensaje del Papa. Mientras el Papa dice eso, Donald Trump amenaza con destruir, óigase bien, la principal terminal petrolera de Irán si no logra acuerdo. Es que yo creo como que el mundo está loco. Porque ¿cómo Donald Trump cree que Irán puede llegar a un acuerdo a base de bombas y garrotazos? Eso es imposible. Porque no conocen esa historia de los persas. Los persas nunca se van a rendir ante Estados Unidos. Prefieren que lo aniquilen. Y usted no puede matar 100 millones de personas. Eso es imposible. Porque ya los persas, esa guerra es por su existencia. Ellos creen que le va mejor siendo un mártir. Entonces, cuando es así, Donald Trump, que se saque de la cabeza que no puede derrotar a Irán tirándole bombas, porque se le van a acabar todas las bombas. Todas le van a acabar. Pero alguien tiene que decirle algo a ese hombre. Es que la guerra no se ganan así. La guerra se ganan una parte con los combates y otra con las estrategias de conversaciones. Porque al menos que usted vaya a tirar 8 bombas nucleares para matar 100 millones de gente, ahí usted la gana. Pero yo pienso, Donald Trump, que esa estrategia está equivocada. Mucha gente se lo ha dicho en Estados Unidos. Los asesores de Donald Trump le han dicho: presidente, esto es muy difícil. Vamos a entrar en negociaciones. Pero parece que hay un caballo de Troya por ahí de Israel, que es lo que quiere la guerra. Porque es la única forma que ese señor tiene para mantenerse en el poder como primer ministro. De lo contrario, es un cero a la izquierda y está llevando el mundo a un abismo. Ahí están cayendo bombas. A esta hora están cayendo bombas por ahí. Allá en Israel, por allá por Irán. Ahora se le ha metido en la cabeza a Donald Trump invadir. ¿Dónde tú vas a invadir a un país que te están esperando? Porque las invasiones no se anuncian. Son secretas. Pero eso es tan lejos que no hay forma de mantenerla secreta. ¿Por qué la logística? ¿Cómo te lo hace? Dicen expertos por ahí que para invadir Irán se necesitan 2 millones a 3 millones de personas. Óigase bien. ¿Y cómo usted mantiene flotando en el aire 3 millones de gente? Porque ellos van a conquistar. Entonces quienes están allá ya están afilados y lo están esperando. Ya tienen 1 millón de gente por ahí, por esa frontera. Mientras tanto, los bombardeos siguen. Muertes innecesarias.
Y ahora se le ha metido a Donald Trump que va a desbaratar todo eso. Yo creo que no, que es Él sabe que el principal perjudicado, si pasa lo que él dice, es el propio Estados Unidos. Pero nada, pero ayer salieron más de 10 millones de personas en Estados Unidos a protestar precisamente contra la guerra, contra lo que está haciendo inmigración, bueno, y contra una persona que quiere ser el rey. Vamos a ver parte de este reportaje sobre lo que pasó en los Estados Unidos de América. Después del estallido de la tercera protesta nacional, No Kings, la situación en Estados Unidos ha cambiado radicalmente y Donald Trump se enfrenta a una presión sin precedentes. En primer lugar, la magnitud de las protestas se ha descontrolado. Más de 3.100 manifestaciones han recorrido los 50 estados, llegando incluso a zonas remotas, con una participación estimada de decenas de millones de personas. A diferencia del pasado, ya no se trata solo de la voz de un único grupo, sino de ciudadanos comunes, jóvenes, e incluso antiguos simpatizantes que se han unido para salir a las calles. En segundo lugar, el núcleo de las protestas no se centra únicamente en individuos, sino en un conjunto de principios sociales y de subsistencia. Bernie Sanders criticó públicamente una vez más el gobierno oligárquico, nombrando a personas multimillonarias como Elon Musk, lo que tuvo gran repercusión. Mientras tanto, incluso Joe Rogan ha comenzado a criticar al bando de MAGA. Además, la inestabilidad interna del gobierno y las políticas gubernamentales se están intensificando, desde la controversia sobre la financiación de la TSA hasta los problemas de control del AIG. Las divisiones en el Congreso se están acentuando e incluso las polémicas declaraciones de J.D. Vance sobre los ovnis como demonios erosionan constantemente la credibilidad del gobierno. Entonces, ¿cuáles son tus planes para hoy? Bueno, pues contundente esas manifestaciones en Estados Unidos. Todas las ciudades grandes se movilizaron, miles, millones de personas en la calle. Porque los americanos cuando le coge con eso, miren, son callos en la calle. Entonces esto agrava mucho la situación política interna del presidente Donald Trump. Dicen desde Irán, nadie vuelve a casa del infierno. Advertencia de Irán a las tropas de Estados Unidos. Esto va porque Donald Trump ha dicho que se van a abrir las puertas del infierno. Y de allá le contesta que nadie vuelve a casa del infierno. Oiga cómo que está el lenguaje teórico de Estados Unidos e Irán. Entonces ahí está la misión imposible. Ya han desembarcado algunos marines militares cerca de ahí del Golfo. Se habla de 3.000, que pueden llegar a 50.000. Vamos a ver, esto está difícil. Lo que se teme es que Israel pueda sentirse tan acorralado porque está devastado ese país y pueda utilizar armamentos nucleares. Mucha gente piensa que Irán debe tener algo guardado por ahí. Lo que pasa es que no lo pueden decir, porque si lo dicen le dan la razón a Estados Unidos para justificar la agresión. Ahora, si le tiran un riflazo de eso, usted puede estar seguro que alguna sorpresa debe haber. Ustedes lo verán. Miren, en esas manifestaciones de Estados Unidos es tan peligrosa porque se han unificado tantos sectores diferentes pidiendo una sola misión: la renuncia o que Donald Trump pierda, qué sé yo. Todo el mundo va por ahí, pero con diferentes cosas. Mire cómo están los artistas famosos de Hollywood, que Robert De Niro ha tomado la batuta y ha estado en las calles protestando contra la política de Estados Unidos. Vamos a ver lo que dice Robert De Niro. But when the crowds are chanting "No Kings," what I'm really hearing, as we all know, is no Trump. There have been other presidents who have tested the constitutional limits of their power, but none have been such an existential threat to our freedoms and security. None, except Trump. He must be stopped, and he must be stopped now, because he can't do all the fucked up things that he's been doing without the collusion of Congress and the goons in his administration.
They're bound to him by fear of losing their own jobs, their own power. It's diabolical. Afraid of Trump? Please. No, they should be more afraid of us because we still believe in the core American values of justice. Bueno, pues nada, señores, hay que cogerlo suave en esta semana, ¿verdad? Tranquilo. Así que gracias por estar con nosotros en línea con Enrique Fernández. Estuvimos en vivo en nuestro canal de YouTube. Gracias a los amigos que se han conectado. Vamos a compartir el trabajo, suscribirse al canal y recuerden que estaremos pendientes a todo lo que se mueve. Una presentación del Banco de Reservas, que es el banco de todos los dominicanos, y también de la SIGBOAR, empresa de generación eléctrica, ¿verdad?, que inyecta energía limpia al sistema eléctrico nacional. Pásenla bien y nos encontramos mañana otra vez en línea con Enrique Fernández. En línea con Enrique Fernández.